Señoras y señores, ya se preparan los invitados. Refrescan la memoria y ponen a punto los sentidos para hablar de Quito, de las cosas que hace la gente y de la gente que hace las cosas. Hablemos de Quito, un testimonio vital, ameno y profundo de la gente. Con la conducción de Rodolfo Muñoz, bienvenidos. Saludos cordiales, amigas y amigos. Empezamos. Hablemos de Quito, de sus cosas y de su gente. Cuando a su celular llegan mensajes pidiéndole que divulgue la pérdida de alguna persona, es muy importante hacerse eco de esos llamados de auxilio. Cuando no se resuelven esos casos en un corto plazo, puede ser el prólogo de una tragedia sin nombre. Durante el año 2022 se reportaron 7.493 desaparecidos en todo el país. La policía ubicó a 6.899, pero quedaron 594 casos sin resolver, según las estadísticas oficiales. Desde 1948, cada 10 de diciembre, las Naciones Unidas conmemoran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo uno esencial: el derecho a la vida y a vivir en libertad y seguridad. Por ello, hoy dedicamos este programa para hablar con la madre de una joven desaparecida y con un defensor de los derechos humanos. Bienvenidos a María de Lourdes Mejía y a Cristian Bamonde. Empezamos con María de Lourdes. Ella es madre de María Fernanda Guerrero Mejía. Tenía 25 años en enero del 2010, han pasado casi 14 años. Sí. María de Lourdes tenía una agencia de viajes, madre de 3 hijos, vivía en La Tola, vecina de La Tola, cuando su hija desapareció. Sí. Gracias por haber decidido contarnos su historia. En enero del 2024 habrán transcurrido 14 años desde que María Fernanda desapareció, después de haber sostenido una reunión con el ex esposo, de quien se había separado 4 años antes. ¿Cómo ese hecho cambió su vida? ¿Cuán enorme es ese vacío? Bueno, muy buenos días. Primeramente, agradecida por esta participación y apoyo que nos dan, y también para que la comunidad y la sociedad civil tenga conocimiento, en especial los operadores de justicia. Ahora, con el nuevo cambio ya con el nuevo gobierno que estamos ahorita, también es importante que ellos escuchen también la petición. Como madre, como líder y como representante legal, prácticamente de una fundación que por necesidad me tocó agrupar. Soy María de Lourdes Mejía, madre de María Fernanda Guerrero Mejía, y también soy representante legal de la Fundación Descendor, que en siglas quiere decir Desaparecidos y Víctimas en Ecuador. ¿Quiénes somos? Nosotros fuimos la primera plataforma virtual de información sistematizada de desaparecidos en Ecuador, y ahora en Latinoamérica albergamos una cantidad considerable de perfiles de víctimas que se encuentran disponibles para que el público pueda apreciarlo e informarlo con datos reales y actualizados constantemente. Además, promovemos eventos, acompañamientos a familiares en medio de nuestras posibilidades. Colaboramos con el seguimiento de las causas hasta las más altas instancias María de públicas. Lourdes, esa plataforma virtual significa que está a las órdenes de quienes tienen ese momento trágico de perder un familiar. ¿Ustedes canalizan la búsqueda? Sí, justamente yo tuve que, por obligación y por necesidad, aprender a manejarla. Yo manejo subiendo a la página oficial para hacerle visible y poder compartir y repartir en todo lo que es medios televisivos, comunicacionales, grupos, en todo lado que se pueda hacer visible. Y le voy a pedir que nos cuente paso a paso la historia de María Fernanda Guerrero Mejía, su hija, no sin antes presentar a Cristian Bamonde, activista defensor de los derechos humanos. Cristian, entre mayo del 2021 y mayo del 2022 se estima que 40,000 personas
desaparecieron en el mundo como consecuencia de los conflictos armados, los abusos de los derechos humanos y otras atrocidades. Y el 70% de esos desaparecidos habrían sido localizados. Vale la pena que Cristian nos diga por él mismo quién es Cristian Vaamonde, por qué dedica su talento y esfuerzo para luchar por los derechos humanos. Gracias, Rodolfo. Buenos días. Doña María de Lourdes, buenos días a quienes nos escuchan también. Primero que nada, agradecerles el espacio, felicitarles además la iniciativa de poder celebrar este día a través de este programa, el Día Internacional de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre. Es un día especial precisamente para la defensa de los derechos humanos y para quienes hacemos defensa, quienes somos defensores, defensoras de derechos humanos, ¿no? Y qué mejor que hacerlo rescatando también el drama y lo doloroso que es las desapariciones voluntarias, involuntarias que se producen en el mundo, el dolor que esto causa para las familias, para el país en general, el poder evidenciar estos procesos, estas luchas y no dejarlos de lado, ¿no? De como sociedad estar siempre pendientes y velando porque este tipo de casos se puedan resolver y el Estado destine los recursos necesarios para poder solucionar, atender la dura realidad por la que atraviesan los familiares de quienes desaparecen, que son quienes se quedan mucho tiempo luchando por esclarecer los hechos, por encontrar a sus familiares. Entonces creo que es muy importante aquello y reiterar nuevamente el agradecimiento a la invitación. Es un honor para mí poder compartir este espacio. Soy Cristian Vaamonde, llevo prácticamente toda mi vida profesional dedicada a la defensa de los derechos. La vida me ha llevado hacia esos espacios. Ahora, al parecer, hay más activistas de los derechos humanos. ¿Cuáles son las razones que han provocado que se multiplique ese número de personas que están luchando para que se respeten los derechos humanos? Que no es una lucha solamente de nuestro país, lo entendemos perfectamente, que es una lucha en el mundo entero. Pero ¿por qué aquí en Ecuador específicamente ha aumentado el número de activistas? Y eso lo vemos en eventos, en reuniones, en marchas, ¿no? Donde aparecen más activistas. Bueno, yo creo que hay dos lecturas ahí. La una, que siempre será enriquecedora, el hecho de que nos empoderemos todos como ciudadanos en la defensa de nuestros derechos. Mientras más conocemos el derecho, mientras más conocemos nuestros derechos, los sabemos ejercer, y eso hace que también haya más gente luchando por diferentes causas. El país ha pasado por un proceso también de fortalecimiento de su sistema jurídico, de un enriquecimiento en cuanto al desarrollo de los derechos, al derecho constitucional. Hace 20 años hablar de una Corte Constitucional era excepcional, ¿no? Hoy en día es distinto, precisamente porque tenemos una Constitución desde el 2008 que desarrolló más el ejercicio de los derechos, la promoción de los derechos. Se ha creado institucionalidad, se hablaba de la Defensoría del Pueblo hace un momento como la institución encargada de velar por los derechos humanos, ¿no? Entonces creo que por un lado está eso, el hecho de que hoy en día la tecnología también permite visibilizar más, ¿no? Estar más en redes, poder poner sobre la mesa muchos casos que antes eran difíciles de entrar, de romper el cerco mediático, los grandes medios. Entonces creo que por ahí puede entenderse de alguna manera, y no descarto también, evidentemente, lamentablemente, el hecho de que en el país estamos viviendo otras épocas, ¿no? Es Ecuador, isla de paz, creo que hace rato dejó de serlo, y cada vez vemos hechos más graves, más dolorosos. El nivel de violencia es importante, la cantidad de personas ejecutadas en este tiempo sin que se esclarezca es muy preocupante, ¿no? Entonces, evidentemente también eso hace que la cantidad de casos y gente que esté peleando por esto aumente.
Y así es como ustedes han accedido a conocer y a intervenir en la historia de María Fernanda Guerrero. Y allí le pregunto a su madre, a María de Lourdes, ¿el ex esposo de María Fernanda era un celópata, un enfermo de celos? Sí, prácticamente el ex esposo de mi hija era una persona muy violenta, tenía un patrón desgraciadamente fuerte. Desde niño no igual vio la violencia que pasó su madre. Prácticamente desde ahí viene naciendo la formación de él. Más allá de eso, lo que es lamentable, que él estuvo preso después de 3 años de la desaparición de mi querida hija María Fernanda Guerrero. Mantiene una relación íntima con la joven oriunda del Carmen, una joven manabita de la edad de 25 años, Valeria Chávez. A ella pues comete este atroz femicidio en el cual yo, sin ser parte procesal, apoyada de la familia de esta joven, y tuve que acercarme a ellos para yo hacer fuerte esta lucha y hacerle pagar por el delito, ya que por mi hija no hubo ni siquiera respuesta. No hay, mejor dicho, hasta el día de hoy, porque él se acogió al derecho del silencio, que es una parte terrible que nos hace a los familiares que nos pasa esto. Ahora, ella desaparece desde el momento mismo en que se reencuentra con él. Sí, el 15. Un reencuentro que ocurre 4 años después de haber roto la relación. Sí. ¿Y qué propósito tenía el reencuentro? Prácticamente él ya tenía planificado desaparecerla, matarla y ocultar su cuerpo, que eso es lo que yo siempre sé. Prácticamente no hay visiblemente mejor dicho, el cuerpo de mi hija para identificarlo a él como autor intelectual de la desaparición y muerte de mi hija, pero sí hubo en la parte de Valeria Chávez, que por ahí pude hacer justicia por esa joven. No me alegro porque él ahora está muerto. Pero en el caso de María Fernanda Guerrero, ¿qué evidencias tiene usted para confirmar que este hombre fue quien la asesinó? Por la violencia que mi hija mantenía desde el primer día que la conoció. Ajá. Mi hija tuvo una violencia física, verbal, psicológica y sexual. Más allá de todo lo que yo vi en una entrevista de autopsia psicológica con un perito de criminalística, justamente se evidenció la misma actuación delictiva de mi ex yerno hacia a la chica esta, y hablaba a su madre de Valeria. Era como hablar de mi hija María Fernanda. El 15 de enero del 2024 se cumplen 14 años de la terrible desaparición de mi querida hija. O sea, yo no me puedo ir de este mundo, por lo menos sabiendo qué pasó con mi hija. No me puedo ir, porque yo, de verdad, he luchado ayudando a muchas familias en el nombre de mi hija. Y eso por lo menos me ha fortificado mi alma. Y mi vida dio un cambio terrible. Yo ya no soy la persona que trabajaba, era ejecutiva. Toda mi vida trabajé, dueña y propietaria de una agencia de viajes. Y ahora mi vida es solamente dedicada al servicio de la gente para lograr encontrar a sus familias. Y ahora subiendo sus imágenes a la página oficial de las personas desaparecidas en Ecuador. Y mi objetivo es siempre brindar servicios integrales de información, prevención sobre la desaparición de personas en Ecuador. Cristian, las historias de María de Lourdes supongo que son multiplicadas en el tiempo, en el país. Estos celópatas, estos violentos, están libres, y creo que las chicas fundamentalmente no tienen también la posibilidad de cortar a tiempo ese tipo de relaciones. ¿Qué está ocurriendo? ¿Es un patrón malicioso que sigue reproduciéndose sin la posibilidad de control alguno? No, sí,
buena parte de esos casos de personas desaparecidas en el país tienen que ver con relaciones intrafamiliares, con relaciones de pareja, y esto va muy ligado al otro grave problema que tenemos como país, ¿no? Que tiene que ver con la violencia de género, en donde también se ha tratado procesarlo desde el Estado, desde las instituciones, a través de la legislación y demás, pero sin embargo el número de casos y de hechos cada vez más desgarradores siguen presentes, ¿no? Ahí es importante mucho también el papel de la familia, el prepararnos a la juventud, a las chicas sobre todo, a tener siempre un vínculo más cercano, más directo, saber qué está pasando, saber explicar los riesgos que existen, el cómo reaccionar cuando situaciones como estas se puedan estar presentando, cómo pedir ayuda a tiempo, cómo retirarse a tiempo, ¿no? A veces no hablamos y este tipo de situaciones lamentablemente están presentes, ¿no? Pasa mucho es una violencia de género que reproduce un comportamiento de muchas familias donde el macho dominante es el que ejerce un dominio de diversa índole, un dominio económico, social. Somos una sociedad machista, eso es innegable. Hay todavía mucho que trabajar en ese sentido. Como digo, hoy en día, de todas maneras, la mujer, la sociedad cuenta con mecanismos, con formas de protegerse, de defenderse. Hay instituciones a las que hay que exigirles que actúen adecuadamente. El año pasado, a raíz de lo ocurrido en un destacamento de policía, recordemos, ¿no?, el caso Bernal, el país evidenció lo que puede llegar a ser un caso de violencia de género, ¿no?, al más alto nivel. Y a raíz de eso se creó un Ministerio de la Mujer, tenemos una ley para prevención de la violencia en contra de la mujer. Entonces, hay mecanismos, hay herramientas para poder defendernos a tiempo, para poder reaccionar a tiempo, y es importante que también la ciudadanía las conozca, ¿no? Pero me da la sensación de que tenemos instituciones, tenemos legislación, hay mecanismos, pero estos terminan en el papel, porque a la hora de la verdad no operan esos mecanismos, no aparecen las autoridades y sigue vigente el maltrato. Yo creo que ahí es fundamental el rol también de la sociedad, como decía, ¿no?, de exigir desde nuestros espacios el funcionamiento de ese Estado. A veces nos decimos es que falta la ley, y a veces ya tenemos la ley y luego falta tal o cual cosa, o la fiscalía no responde y cambian las autoridades y todo la dinámica también del país, los conflictos políticos, el cambio de gobierno no deja de incidir en el cambio de autoridades y en que las cosas se vayan diluyendo y dilatando, ¿no? Uh-huh. Siempre será importante tener autoridades sensibles al tema, que entiendan y empiecen a desarrollar política pública alrededor de este tema. Creo que el caso de personas desaparecidas es un buen ejemplo. Allá hace 14 años, recuerdo, no eran más de 100 casos que se lograron enlistar, y ya era significativo. Un caso debería alertarnos. Y eso permitió identificar las falencias en el sistema, crear institucionalidad. En ese momento la Fiscalía creó una unidad para la investigación de personas desaparecidas. El Ministerio de Justicia tenía lo suyo, la Defensoría tenía lo suyo. La propia Presidencia creó un comité que se reunía periódicamente para dar seguimiento caso por caso qué estaba ocurriendo, juntarse todas las instituciones en favor de resolver una situación. Eso con el tiempo se ha ido diluyendo. La policía creó la DINASED.
que asimismo es una unidad ya especializada, se ve una mayor reacción. La Asamblea reformó la legislación, permitió que los casos no se archiven, no prescriban hasta que exista la identificación, se conozca qué ocurrió con la persona desaparecida. Ahora, en el año 2006 aproximadamente hay la separación de María Fernanda de su esposo. Entiendo, separación por maltratos. ¿Qué pudieron ustedes desde el punto de vista legal hacer en ese instante? ¿Hubo entidades que escucharon los maltratos, que oyeron los reclamos y que actuaron, o qué pasó? Lamentablemente se puso en ese tiempo, había las comisarías de la mujer, se puso la denuncia, pero más allá de eso, como yo era ignorante en esta situación legal, jurídica y penal del tema, no conocía nada de lo que ahora ya pues conozco. Y el padre de mi ex yerno, abogado, que siempre ha entorpecido el debido proceso, él siempre ha estado al frente, violentando los derechos primeramente de mi hija, como madre, como esposa que fue. Mi hija realmente no hubo ese apoyo. ¿Qué hacía ella? ¿Trabajaba? Sí, ella sabía idiomas, aparte de eso trabajaba en un instituto de inglés, también vendía los cursos de inglés y aparte de eso ella me ayudaba en paqueterías también para los viajes, porque como éramos dueñas de la agencia de viajes y también de unas oficinas de operaciones turísticas en Otavalo, entonces ella me ayudaba con el tema de paquetería, acompañamientos y todo lo que era en forma de tema de turismo. Y lamentablemente cuando recién mi hija desaparece, mi cabeza yo estaba perdida, yo justamente caí en un estado depresivo terrible, que cuando yo me levanté a averiguar de mi hija, porque no soportaba la idea de que mi hija ya no estaba en mi casa, fui a ver a la fiscalía, y me encuentro con la grande sorpresa que le habían archivado el caso de mi hija. Ahí es lo que yo tomo fuerza y decido reagruparme con personas que tenían el mismo problema mío. ¿Cómo se vincula usted a este grupo de personas que tienen a familiares desaparecidos? En las calles, justamente estaban ellos un día afuera del Ministerio del Interior, que en ese tiempo lideraba el señor ministro, que era el doctor José Serrano. Les vimos ahí, yo compré bombas, me puse una camiseta blanca porque yo ya les vi. Y ¿compró globitos? Sí, compré globos y unos guantes, yo compré. Y me acerqué con las bombas. Ahí le vi un grupito, más o menos de unas 9 a 10 personas. Me acerqué y pregunté que qué van a hacer ahí, que yo tenía una hija desaparecida, que cómo yo podía aportar, qué podía yo hacer y cómo yo podía buscarle a mi hija, porque no tengo cabeza ni a dónde dirigirme ni qué hacer, porque está puesta la denuncia, pero prácticamente la archivaron. Mientras tanto, era una tragedia que usted la vivía en la intimidad de la familia. Sí. No era un hecho que agrupara a otros hasta ese momento. Vamos a preguntarle. Solamente quería, asesorarme y que ellos más o menos me den una guía para yo poder entrar. Entonces, al momento que entramos al ministerio, nos recibieron asesores. Yo primero no entendía, pero yo tomé la palabra ese día, como primera vez tomé la palabra. Esto le estoy hablando entre el 30 de enero, más o menos, casi ya para finalizar el año de enero del 2010 que yo me reuní. Muy bien. Y yo entré y yo tomé la palabra. Y alcé la mano y uno de los asesores me dijo, a ver, diga mi señora, ¿en qué le podemos servir? Le avisé de mi hija, todo. Y le dije, ¿qué podemos hacer? ¿Y aquí cuál representa? ¿Dónde está el ministro? A nosotros queremos hablar es con las cabezas, no con ustedes. Y como que ya empezaron a rechazar, ya era una forma de atacarnos desde ahí, porque desde ahí viene, desde los operadores de justicia viene la violación de los derechos humanos. Más allá de eso, nosotros hemos sabido y en carne propia hemos visto todo lo que nos ha sucedido. Entonces,
Dije, no, esto no puede continuar así. Yo no puedo encerrarme en un cuarto de 4 paredes cerradas, cortinas y llorando y no le encuentro a mi hija. Me fui y me dirigí por primera vez a la Defensoría del Pueblo. La primera vez me cerraron las puertas. Volví a insistir. La tercera vez volví a insistir y salía el doctor Ramiro Rivadeneira. Él salía a la puerta y él me recibe. Y él me dice, pase señora, bienvenida, ¿en qué le puedo servir? Le digo, doctor, yo necesito hablar con alguien que represente aquí. Me cierran ya, es la tercera vez, no me dan información. Necesito saber, dicen que aquí no es el tema de desaparecidos. Entonces él me dijo, no, pase señora. O sea, esa ya fue la esperanza. Como yo ya me había reunido con el grupo de las 10 personas allá en el ministerio, ya nos empezamos a reunir, a conversar, a reagruparnos. Les digo, compañeros, tengo una buena noticia, que me recibió el propio titular de la Defensoría del Pueblo. Empezamos a hacer ideas, a canalizar. Hoy es el día en el que en el mundo entero se celebra o se recuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y uno de los derechos más importantes, el de la vida. Cristian Bamonde nos acompaña, activista de los derechos humanos. Cristian, hemos visto estadísticas que muestran que el número de casos aumenta y no puede ser resuelto en la medida del aumento. Es decir, hay más familias desoladas con lo que acontece aquí y no tienen la posibilidad de, con rapidez, encontrar a los suyos. ¿A qué se debe? Bueno, no creo que haya un único factor ahí. Indudablemente hay un crecimiento significativo en el número de casos. Yo recuerdo hacia el año de 2010, cuando empezamos a tratar de registrar este tipo de hechos, no llegaron a 100 casos a nivel nacional, y estábamos recogiendo incluso casos que llevaban mucho tiempo con las familias buscando, ¿no? Principalmente en el país se habían conocido casos de lo que se llama desaparición forzada, de aquellos casos en donde es el Estado el responsable, y prácticamente se negaba la posibilidad de que más allá del Estado puedan darse circunstancias en donde la desaparición pueda ser igual provocada, pero por un civil, por un conciudadano, un familiar, ¿no? Incluso en la asamblea en un primer momento hasta se negaban a tipificar el tema como delito. ¿Sí? Solamente lo encasillaban, solo lo encasillaban en la desaparición forzada. Fue una lucha. Hoy en día el Ecuador es uno de los pocos países, pero que ahora cuenta con la tipificación tanto de la desaparición forzada, aquella en donde es un militar, un funcionario de Estado, el que, haciendo uso excesivo de la fuerza, desaparece una persona, estilo el caso Restrepo, un caso emblemático en el país. A pesar de haber tenido ese caso ya en los 80, el Ecuador tipificó la desaparición forzada recién hacia el 2008. En otros países de América Latina no se ha tipificado esto. La desaparición involuntaria, no. La desaparición, este tipo de desaparición, había en México una tipificación. Nosotros lo tomamos de ahí. En un principio la Asamblea lo negó, pero con la presión incluso de las familias, se logró finalmente tipificar la desaparición y dejar la posibilidad de que también pueda haber responsabilidades civiles a la hora de desaparecer. Evidentemente hay muchos casos, tal vez la mayoría, en donde la desaparición es voluntaria, es la persona que decide por relaciones familiares, por situaciones, salir, migrar, dejar su hogar, alguna situación coyuntural, una borrachera, una fiesta que se excede, ¿ya? Pero también hay casos como el que nos está narrando hoy doña María de Lourdes, de María Fernanda Guerrero, en donde existe una responsabilidad de un civil, de un familiar, de un amigo
que está involucrado en una desaparición, que en principio puede ser solo desaparición, o lamentablemente puede llegar incluso a un tema ya de ejecución, de muerte, ¿no? Yo he sabido de familias que tienen algún desaparecido, acuden a las instancias legales y denuncian, ¿no? Desapareció mi familiar, pero han tenido respuestas de espere un día, 2 días, 3 días, puede que esté de fiesta, puede que se haya fugado con su novia o con su novio, ¿no? ¿Eso ha cambiado? ¿Es posible que ya actúe inmediatamente el aparato estatal? A ver, creo que esa es una de las principales reformas en este tipo de situaciones que se propiciaron años atrás. La ley en el pasado, en efecto, le planteaba que tenía que transcurrir 3 días para que se considere que en efecto está ocurriendo una desaparición. Sí, mientras tanto, la policía no actuaba, la fiscalía no actuaba, los jueces no actuaban y perdíamos tiempo importante, porque más bien en las primeras horas es donde se puede llegar a evitar que se concreten este tipo de situaciones. Hoy la ley ya no lo plantea. Si es que en algún momento alguien recibe una respuesta de esa naturaleza, tiene que tenerlo claro, tiene que saber exigir que es inmediata la reacción. Creo que eso en general ha cambiado. Creo que vemos una mejor reacción cuando se desaparece la propia ciudadanía, conoce, sabe a dónde llegar, hay un poco más de orientación en ese sentido, uno ve enseguida el afiche y un despliegue mediático en redes. Cambio, ¿qué fecha tiene? Esto debe haber ocurrido ya hacia el 2014, que fue cuando se tipificó. Ahí se cambiaron algunos temas fundamentales. Se tipificó, porque si no, no se podía condenar, eso es importante. Entonces, la Fiscalía no lo trataba como delito, ¿ya? Y por eso no podía investigar el caso. Lo otro es que ya no se permite la prescripción de la acción de investigar y de sancionar el delito, ¿ya? Porque a veces ocurre que la desaparición se resuelve mucho tiempo después, ¿no? O sea, porque aparece la persona que estaba secuestrada, estaba en alguna situación que le impedía movilizarse o presentarse, o incluso lamentablemente se encuentran los restos, se produce una ejecución. Entonces, el momento que eso ocurre, recién desde ese momento empieza a contar los tiempos de prescripción. María de Lourdes, ¿qué pasa si hoy alguien ha perdido a su familiar? Le llama por teléfono, le visita a la oficina. ¿Qué pasa? Ya, me llama por teléfono o me visita, o si no por vía telefónica, pues lo que hacen es por medio de ahora el tema de WhatsApp, que es muy valioso. Me comparten la fotografía de la imagen de la persona presuntamente desaparecida, perdida o extraviada. Yo lo que hago en ese rato es subir a la página oficial y también compartir en nuestro Facebook. Y esa es una página que tiene muchas visualizaciones. Sí, a donde ya todo el mundo tiene idea, o sea, ya tiene conocimiento, porque yo con mi propio nombre y apellido pues les he puesto, inclusive para brindarles de inmediato el apoyo, la ayuda, he dejado mi número de teléfono, el cual yo trabajo. Desde que me acuerdo, trabajo con ese número para que la gente poderles ayudar y poderles brindar el asesoramiento legal y jurídico que también tenemos en la fundación. Y también a veces que no conocen, porque yo sé lo que es cuando una persona desaparece, no tiene cabeza, no tiene idea ni dónde es, ni por dónde es, y dónde cojo, qué digo, qué hago. Nosotros paso a paso les vamos ayudando. ¿Y cuáles son esos pasos? ¿Qué es lo que tiene que hacer el familiar? Les acompañamos. Primero a la Fiscalía de Personas Desaparecidas, que está ubicada aquí en el mezanine del edificio 9 de octubre. Ahí está ubicada la Fiscalía especializada en la Avenida 9 de Octubre y Patria, justamente en el mezanine. Ahí se les indica que se acerquen para que pongan la denuncia, llevando una copia de la cédula a la persona que va a proceder a denunciar, y la imagen legible, bien estructurada, bien clarita, bien clara. Más que todo es para poder difundir de la persona que prácticamente se encuentra desaparecida. ¿Y luego qué pasa? ¿Actúa Después de esa fiscalía? Sí, coge la denuncia
y de ahí procede a enviarles a DINASED, que es la policía especializada, para también volver a coger la versión a ver si no está cayendo en controversia o hay alguna situación que desvíe la información. Pasa primero a indagación previa para luego ir averiguando, viendo si es que verdaderamente se encuentra desaparecido, perdido o extraviado. De eso ya se le designa, en DINASED le designan un agente investigador para que dé de inmediato con la localización de la presunta víctima. Más allá de eso, la gente vuelve a venir ante nosotros y nosotros accedemos a acompañarle porque nosotros ahora Descendor ha crecido, tiene sus propias filiales a nivel nacional. Mandamos las imágenes para que se difundan por todo lo que es a nivel provincias nacionales. ¿Cómo se financia Descendor? Nosotros hacemos la autogestión. Dios mediante, o sea, nosotros mismos. No, ¿Son aportes de los miembros? No tanto, sino que se hace con las comunidades, con los vecinos, con la gente más cercana. Inclusive a veces vienen algunas personas, nos ayudan con donaciones. Nosotros en el tema que es ahora de aportaciones, estamos ya solicitando una cantidad módica. Si no me equivoco, es una oficina que les fue entregada por el Ministerio de Interior o la policía, no. ¿O quién les entregó? Por medio de mi barrio de La Tola. Yo siempre apoyo a los líderes barriales y como parte del barrio estuve ahí y estoy involucrada en el tema de seguridad. Entonces ahí me entregaron esa parte, fue designada, pero fue el municipio, no recuerdo bien quién fue. El municipio les entregó un espacio. Ahí nos entregó en la administración del alcalde, del señor Mauricio Rodas, y que era el secretario de Seguridad y Gobernabilidad del ingeniero Juan Zapata, ex ministro del Interior y también ex director del ECU 911. ¿Eso les ha permitido funcionar allí? Sí, entonces? 8 años funcionamos sin que nos cobraran ningún centavo. Más allá de eso, compartíamos con el cuerpo de agentes de seguridad, el cuerpo de agentes metropolitanos. La fundación es muy grande, donde antes era el ex Emprovid. Ahora, estamos nosotros... ¿En dónde exactamente? Es en la avenida Pichincha, en el centro histórico, en el Boulevard. En la avenida Pichincha, N976, N10, en el Boulevard San Blas La Tola. Debajo del puente, entre la mitad queda. Debajo del puente inclusive hay un rótulo, hay un mural que está designado a la memoria de los desaparecidos. María de Lourdes, hemos visto que, según las estadísticas oficiales también, más del 90% de las personas que son declaradas desaparecidas finalmente son encontradas. No, supongo que ustedes han sido parte también de esos momentos. Relátenos una o dos historias significativas que muestren además lo importante que es la solidaridad entre todos en la búsqueda de alguien que desaparece. Más allá del tema estadístico, le comento que cuando nosotros empezamos en el 2013 a apreciar esta situación tan grave y lamentable que vivimos como ciudadanos, como ciudadana vulnerable a esta problemática que le cuento que hasta el día de hoy los gobiernos anteriores, esperemos que este gobierno ya nos identifique como verdaderas víctimas y tome en cuenta. Necesitamos que se vuelva a reestructurar las mesas de trabajo interinstitucionales involucradas en la temática de personas y víctimas desaparecidas en Ecuador. Más allá de todo lo que nosotros buscamos, hay una cifra que realmente maneja la policía y maneja la fiscalía, es de 4.010 personas, pero no es una cifra clara, primero porque hay variación. ¿Es una cifra que corresponde a qué periodo? Desde el 2013, y yo les veo 2013, 2014, que sí varían las cifras, o sea, no podemos hablar de una cifra clara, porque ahí va ya, primero, el que a nosotros nos pone en duda, porque realmente hablan de una cifra, hablan de otra cifra, a la final nunca puede haber una cifra estable porque la gente aparece y desaparece. Entonces no podemos confundir a la sociedad civil, sino solamente buscar y pedir a Dios que
se logre encontrar a las personas que presuntamente desaparecen hoy, mañana, pasado, que es lo que nosotros no queremos, ya que se siga dando esa situación. Cristian, estamos casi en la parte final del programa y quisiera recordar cifras que está manejando el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU. Ellos hablan que entre el periodo de mayo del 21 a mayo del 22, en Argentina no han aparecido 3.065, en Guatemala 2.897, en el Perú 2.361. Y según este grupo, el número de desaparecidos de Ecuador es mínimo, según este grupo de las Naciones Unidas, ¿no? Y aquí estamos viendo otras cifras que comparte María de Lourdes. Pero más allá de ello, ¿qué es lo que el país tiene que hacer en materia de institucionalidad y también en materia de organización ciudadana para que esto en el tiempo no ocurra o sean cifras mínimas con una actuación eficiente del Estado? A ver, esas estadísticas corresponden a desapariciones forzadas. Estamos hablando de países que han tenido un nivel de violencia de Estado muy alto, ¿no? Argentina tenía más allá de 70.000 víctimas desde la época de la dictadura, y de esas personas desaparecidas estarán más o menos por ese número, ¿no? Es un fenómeno distinto. Por ejemplo, en el caso de la Comisión de la Verdad acá en Ecuador, de los 459 víctimas que identifica el informe, 18 eran casos de personas de desaparición forzada. ¿Sí? Son dos temas distintos. Nosotros, además del tema de la desaparición forzada como país, retomo lo que explicaba al inicio, hemos puesto en realce un fenómeno que también es complejo en el país y que tiene que ver con la desaparición involuntaria, ¿sí? Muchos de los casos tienen que ver probablemente con personas que deciden salir de sus casas, migrar del país sin avisar a sus familias, sin pedir permiso, pero hay dentro de esos también casos de personas que desaparecen contra su voluntad porque fueron víctimas de algún tipo de delito, secuestro, asaltos, drogados, escopolaminados, en fin, y que también se mantienen en una condición de desaparición, y que además atrás hay también un delito que no lo comete el Estado, pero hay un responsable de este hecho. Sí, creo que ahí hay un gran pendiente como país todavía de poder sincerar esas cifras. Eso es algo que se intentó en los tiempos en los que mencionaba doña María de Lourdes. En efecto, se llevaba un registro entre las instituciones para identificar cuántos casos son, ir registrando nuevos casos. Hoy en día hay la DINASED, que es la dirección que en la policía investiga estos hechos, pero las cifras deberían ser mucho más transparentadas, actualizadas. Deberíamos tener una página a la cual podamos acceder y poder encontrar el listado, no depender incluso de trabajos voluntarios que hacen los propios familiares para poder llevar un registro de los casos, hacer presión sobre los mismos, ¿no? Entonces creo que ahí hay un gran pendiente todavía como país de que desde el Estado se lidere la investigación de este tipo de hechos. Muy bien, recientemente, y ya casi para finalizar, recientemente un profesor de la UTE fue encontrado después de que se produjo una desaparición. En ese caso, Cristian, operó rápidamente la divulgación de la noticia para la búsqueda de él. ¿Y qué ha acontecido con este joven maestro hasta este momento? Bueno, conozco lo que públicamente se ha dicho. Creo que es un caso que nos permite ejemplificar el hecho de que la reacción oportuna ayuda a intervenir a tiempo en este tipo de casos. ¿No? Esto ocurrió la semana pasada en una zona de la ciudad, cerca de la Carolina. Entiendo que fue víctima de un intento de secuestro, fue escopolaminado, pero la familia se activó inmediatamente, puso la denuncia. Para la tarde
todas las redes y medios de comunicación comunicaban la desaparición, pedían ayuda. ¿Fueron detenidos los creo victimarios? Que eso permitió que los victimarios lo suelten. Lamentablemente, entiendo que no han sido detenidos y lamentablemente el momento de liberarlo lo habían arrojado de un vehículo en movimiento, causándole lesiones irreversibles, cerebrales. Él está, entiendo, internado en el Hospital Metropolitano, incluso desde la propia universidad. La familia ha estado estos días en campañas pidiendo apoyo para poder sostener también la crisis en lo médico que también se produce, ¿no? En lo económico. En lo económico. Entonces, pero bueno, se lo logró liberar. En este caso estaba siendo víctima de un secuestro extorsivo probablemente, y este momento lamentablemente tiene consecuencias irreversibles en su salud. Qué tragedia. María Lourdes, algo que usted no me contestó y quisiera que me diga, aunque sea al final del programa. Ustedes han sido partícipes también de reencuentros, de historias que terminan de alguna manera siendo dentro de lo relativo agradables, felices, el volver a abrazar a un ser querido. ¿Eso le deja un buen sabor en su trabajo? Sí, ha habido la satisfacción de encontrar a familiares vivos que se han encontrado con sus familias. Esa es una esperanza y una bendición al mismo rato, que nos da esa fortaleza para seguir en la lucha, que nosotros todavía no hemos encontrado a nuestros seres queridos. Pero más allá de todo lo que se viene, es, como le digo, tener un país primeramente seguro, porque un país de paz, porque más allá de lo que nosotros tenemos, no hay garantías, ni siquiera al caminar, ni siquiera al subirse a un bus, ni siquiera en una parada, ni siquiera en un banco. Pero bueno, sí satisfecha con la labor que Papito Dios me ha encomendado, porque yo antes no entendía el por qué yo tenía que estar acá. He aprendido mucho. No soy abogada, soy solamente una madre que busca a su hija cerca de 14 años, y siempre abriéndoles las puertas con todo mi corazón, con todo lo que yo humanamente aprendí en las instalaciones de nuestra honorable y querida Fundación Descendor, Desaparecidos y Víctimas en Ecuador. De repente, si quieren, la ubicación está en el centro histórico, entre San Blas y el Mercado Central, debajo del puente de la avenida Pichincha, N976, N10, Boulevard San Blas La Tola. Conectarse a mi teléfono, al teléfono que prácticamente ya lo designé para la fundación, que lo manejo yo mismo, al 099-540-2724. Siempre a la orden, con respeto y dignidad, atendiendo todas estas causas. Y nosotros le expresamos nuestra solidaridad. Ojalá continúe en su corazón abrigando la esperanza de encontrar vestigios más claros respecto de lo que aconteció con su hija. Sí. Y también nuestra solidaridad con todos quienes en sus familias viven estos momentos dramáticos de separación forzada, que realmente no puede prevalecer en una sociedad que se considere justa, ordenada, una sociedad que tenga esperanza en la vida. Gracias también a Cristian Bamonde por acompañarnos en este espacio. Y gracias a ustedes. Al público que nos acompaña semana a semana en Hablemos de Quito, de sus cosas y de su gente. Les mandamos un fortísimo abrazo. Si pudieron escuchar a través de Radio La Red el domingo a las 10 este programa, bienvenido. Y si no, háganlo en la plataforma YouTube, donde están colgados todos nuestros programas. Que la pasen muy bien. Hasta pronto. Nos volveremos a encontrar. Respetable audiencia, por ahora concluye Hablemos de Quito. Agradecemos su sintonía y le invitamos a un nuevo encuentro el próximo domingo para seguir descubriendo los secretos de Quito y de su gente. La red 102.1 FM y en la web
www.lared.com.es.